En Arraigadas encontrarás pequeños mensajes que te ayudarán en tu fe y así estar edificada en la roca que es Jesucristo. Anunciemos juntas su palabra para que su reino venga. Ven, Señor Jesús. Ayuda mi incredulidad. Nuestra cita de hoy la encontramos en Marcos capítulo 9, versículo 22 al 24. La palabra de Dios dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Mis amadas, ¿cómo están? Las saludo y agradezco a Dios por una oportunidad más que me da para servirle y también para poder ingresar a tu hogar a través de este mensaje. Hoy vamos a ver juntas cómo muchas veces nos toma por asalto la duda a nuestros corazones ante la bondad, el poder y el amor de Dios y cómo debemos lidiar con ella. Dios no se agrada de los que no creen en Él. Espera que nosotras sus hijas creamos firmemente en su palabra y en cada una de sus promesas. Ahora, según el texto leído, me hago una pregunta. ¿Cómo puede el padre del muchacho decir que cree y al mismo tiempo pedir ayuda para vencer la incredulidad? Leyendo sus contextos, me di cuenta que quizás el fracaso de los discípulos había llevado a este hombre a dudar de Jesús. Así que cuando hizo su petición, parecía no estar muy seguro de que Jesús realmente pudiera ayudar a su hijo. Pero, ¿sabes? Jesús puede salvar a todos los que se acercan a Él con fe, pero la cuestión era si realmente tenía fe. Jesús, sabiendo lo que pasaba por su mente antes que dé su petición, en el versículo 22 le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amadas, como dije antes, el Padre había visto el fracaso de los discípulos y tal vez por eso mismo estaba cuestionando el poder de Jesús. Pero el Señor llevó el asunto al mismo centro del problema, su propia falta de fe. Seamos honestas, todas tenemos esta tendencia de ver los fracasos de los demás y justificar con ellos los nuestros. Pero esta es una forma absurda de engañarnos a nosotras mismas. Por lo tanto, si no avanzamos más en la vida cristiana, es por nuestra falta de fe y no por culpa de otros. En cuanto a la frase, al que cree todo le es posible, es probable que se refiera no tanto a lo que podemos hacer mediante la fe, sino a lo que Dios nos dará en respuesta a esa fe, tal como le ocurrió al padre del muchacho. Y por supuesto, no quiere decir cualquier cosa que nosotras queramos, porque la verdadera fe se somete siempre a la voluntad de Dios y confía en Él. Hermanas, la angustiosa respuesta del padre ante la confirmación de Jesús reveló sus dudas. Él, con toda honestidad, expresó su fe al mismo tiempo que reconocía la flaqueza de la misma. Que el Padre había oído de los milagros de Jesús, por eso fue a verlo. Él creía que podría sanar a su hijo, aceptando al mismo tiempo que aún le faltaba una fe sólida, fuerte, capaz de confiar en Dios como un niño, con una plena seguridad de que va a recibir lo que espera y a la vez convencido de que sucederá, aun cuando no lo pueda ver. Él quería superar su incredulidad y pidió ayuda. ¿Hacemos nosotras lo mismo cuando nos vemos tentadas a dudar? Es dramática, a la vez conmovedora, la lucha que percibe en el corazón de este hombre entre la fe y la incredulidad. Sin embargo, había algo de fe, tal vez tan pequeña como una semilla de mostaza, pero siendo genuina, el Señor se encargaría de robustecerla y hacerla crecer. ¿Qué aprendemos de este padre?
que la forma correcta de enfrentar nuestra incredulidad es llevándosela a Jesús, igual que le llevamos también todos nuestros pecados y debilidades. Entonces, creo, ayúdame en mi incredulidad, es a la vez una declaración de fe y una admisión de que nuestra fe está lejos de ser perfecta. Ahora bien, como creyentes, sabemos que nuestra fe y obediencia son siempre deficientes y con frecuencia nos examinamos y pedimos a Dios que nos permita vivir la vida que a Él le agrada. Si nos dejáramos en manos de nuestras propias fuerzas y de nuestra propia fe, nunca lo lograríamos. Debemos de saber que la duda y la incredulidad son diferentes y por ello recurrí a unos estudios para darles unos paralelismos y así podamos entender mejor el concepto de estos dos sentimientos. Dudar es una facultad de nuestra mente, pero la incredulidad va más allá y permanece aún cuando existe evidencia de algo. La duda es el área de la vida donde todavía no hemos experimentado a profundidad a Dios. Recuerda que Pedro caminó sobre el agua. Sin embargo, comenzó a hundirse cuando vio las circunstancias del caso. Jesús atribuyó esto a la duda de Pedro. Leeré en traducción del lenguaje actual Mateo capítulo 14, versículo 31, y dice así: Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? Por otro lado, mi amada, la duda engendra incredulidad y esta desobediencia, y por consiguiente se convierte en una barrera que nos impide experimentar la plenitud de Dios en nosotras. Seguramente algunas han aprendido a luchar con la duda, otras la han vencido y unas tantas conviven con ella. Hay una clave para alejar de nosotras la duda, y es que debemos fortalecer nuestra intimidad con Dios. De lo contrario, la duda será una puerta que abrimos al enemigo y nos olvidamos de tener seguridad y dependencia total de Él en todo lo que hacemos. Alguien dijo: alimenta tus dudas y tu fe se morirá de hambre, pero alimenta tu fe y las que se morirán de hambre serán tus dudas. Es importante que tengamos en cuenta que la duda no solo nos paraliza y nos roba el tiempo, sino que se convierte en pecado para nosotras. También la incredulidad nos impide confiar en el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 se nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios. El no creer en Dios da a conocer la poca relación que tenemos con su Santo Espíritu. Pero cuando estamos llenas de Él se revela, nuestros pensamientos cambian y nuestra mente se renueva. Ya no hablaremos igual y mantendremos la seguridad de que aunque nuestros ojos no vean, lo que esperamos en cualquier momento ocurrirá. Continúa hablando un poco más de la incredulidad. La incredulidad nos cierra la puerta a todas las bendiciones espirituales que Dios desea darnos, nos desvincula de su voluntad y nos lleva a hacer lo que nosotras pensamos que es correcto. También nos hace pensar que Dios no es capaz o que no le importa lo que estamos pasando, robándonos la esperanza y entristeciendo nuestro corazón por las cosas negativas que nos rodean. Amadas, la incredulidad es un obstáculo que nos impide experimentar la libertad y la victoria que Jesús nos ofrece. En Juan capítulo 11, versículo 40 dice: Jesús le dice a Marta: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Por otro lado, la incredulidad nos mantiene en un ciclo de duda y temor. Pero en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice: Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. La incredulidad nos impide recibir las promesas de Dios. En Hebreos, capítulo 4, versículo 2, dice:
La buena noticia les fue predicada como a nosotros, pero la palabra que oyeron no les aprovechó nada, porque no se unieron por la fe con los que oyeron. Amadas, nuestro Padre no quiere que su pueblo sea incrédulo, más bien desea que caminemos por fe, no bajo el razonamiento ni las circunstancias, sino alimentándonos cada día con sus palabras y acudiendo a Jesús en medio de esos momentos de duda. Dice la Biblia que debemos de exhortarnos unas a otras si vemos este pecado en nuestro corazón. En Hebreos capítulo 3, versículo 12 y 13 dice: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Por otra parte, pienso que cuando hay dudas en nuestro corazón, estas son oportunidades para venir a Jesús al fin de profundizar en nuestra fe. Las dudas también sirven para descubrir cómo Él es capaz de ayudarnos en medio de nuestra lucha contra la incredulidad. Incluso la duda puede ser usada por Dios para llevarnos a tener en adelante una fe más sólida. Es importante recordar que la fe es un proceso y que todas pasamos por momentos de duda, pero con la ayuda del Espíritu Santo, las Escrituras y la oración podemos superarla. No obstante, nos resulta alentador saber que los siervos de Dios se debilitaron en fe y Dios no ocultó sus debilidades, pero tampoco sus fortalezas. Él lo dejó escrito en la Biblia para aprender de ellos. Y entonces podemos decir que hay esperanza para nosotras. ¿Recuerdan a Abraham cuando Dios le prometió que tendría muchísimos descendientes? Esto parecía imposible. Sin embargo, por su esperanza y confianza en Dios, él llegó a ser el padre de muchas naciones que también ahora confían en Dios. Abraham estaba seguro que Dios cumple sus promesas. Leamos Romanos capítulo 4, versículo 20. La palabra de Dios dice: Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortalecieron en fe, dando gloria a Dios. Hermanas queridas, Dios quiere que hoy seamos libres de la incredulidad y que le conozcamos verdaderamente, que caminemos con Él, afirmando en cada paso nuestra fe, quien derribará la duda e incredulidad de nuestro corazón. Él tendrá misericordia y nos ayudará a servirle con agrado en todo lo que hagamos, como lo hizo con el apóstol Pablo. Leamos la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 12 y 13. La palabra de Dios dice: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Para finalizar, digo que la incredulidad no tiene por qué tener la última palabra en nuestra vida. Cuando estamos luchando con la duda, lo que más necesitamos hacer es acudir a Dios en vez de alejarnos de Él. Él no se ofende cuando le decimos: Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Más bien, esta es una oración que se deleita en responder. Clamemos delante de su presencia hasta que nuestros ojos sean abiertos y podamos verle, para no desconfiar de sus promesas del Dios vivo y poderoso que tenemos. Te animo a pensar en esto para no ser encontradas en falta y ser amonestadas por Jesús, como a sus discípulos en Marcos capítulo 16, versículo 14. Dice: Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Oh amadas, no tengamos en poco sus palabras, sus promesas. Recuerda que la duda y la incredulidad no deben habitar en nuestro corazón. Creamos, confiemos en el poder de Dios.
No dejemos que la incredulidad nos impida experimentar la plenitud de Dios. Ejercitemos nuestra fe hoy para experimentar mañana la victoria de Dios en nuestra vida. La incredulidad es un obstáculo para conocer el poder y el amor de Dios. Que Él nos ayude a superarla y creer más en sus palabras. Dios con nosotras. Encuéntranos en arraigadas777.blogspot.com.